Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Eh, Bienvenidos a este curso de análisis exploratorio de datos en Python. Desafortunadamente la plataforma Sajuna está completamente caída, no pude ingresar, pero pues aquí tengo la guía y el material para que hagamos la sesión. Antes pues los invito, en la plataforma está el foro social y el foro de dudas y inquietudes para que ustedes puedan hacer su presentación como aprendices y si tienen dudas o alguna pregunta, algo que quieran saber del curso, nos comunicamos por este foro. ¿Listo? También está el respectivo foro está la guía de aprendizaje y las actividades que hay que realizar. Entonces, esta pues es la guía. Desafortunadamente, vuelvo a repito, pues Ajuna está caída, pero entonces vamos a hacerlo directamente con el material. Entonces, en la guía de aprendizaje siempre vamos a encontrar las actividades que tenemos que desarrollar. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues aquí vamos a ver de qué está contenido el nombre del programa, el código, las fases, las competencias, los resultados de aprendizajes que contiene y pues bueno, hay una presentación para que ustedes pues la lean luego ya con más calma. Listo, aquí ir directamente a lo que concierne a las actividades y el material de formación. Bueno, aquí está todo lo que es organización. Acá entonces ya viene la primera actividad de aprendizaje, ¿sí? Dice sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos analítica de herramientas tecnológicas. Entonces, la actividad de aprendizaje como tal, ya la que dice aquí la sección 311, que dice actividad de aprendizaje AA1, que es comprender las metodológicas para análisis de datos y la identificación de los objetivos de un negocio o de negocio. ¿Listo? Esa es la actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar. Y tiene pues su respectivo material de formación correlacionado, que es este que dice análisis de datos, el futuro de las organizaciones. Este material pues lo podrán descargar ahí mismo en la plataforma está. Yo ahora más tarde hago otro intento de ingresar a ver si de pronto me deja. Si mientras la sesión va dejando y si no pues bueno, me imagino que ustedes ya conocen la plataforma y si no pues cuando deje ingresarla podremos explorar. Vale, a ver. Porque está caída. Vale, a ver. Si ingresa, bueno. Entonces aquí está el material, ahorita lo vamos a consultar. Primero vamos a ver cuál es la evidencia que vamos a desarrollar, cuál es la que ustedes tienen que entregar y después entonces revisamos el material de formación para tener claridad sobre cómo se relaciona. Entonces la evidencia de la actividad de aprendizaje 1 consiste en realizar una infografía, ¿sí? Que con metodologías para análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Entonces, el objetivo de esta actividad es que a partir del análisis de la metodología ASUM-DM que se utiliza en proyectos de ciencia de datos y de la herramienta Design Thinking para el entendimiento del negocio, se realiza una infografía en la que se describe el uso de cada una de estas técnicas. Tenga en cuenta que en una infografía puede usarse la combinación de imágenes y textos, los cuales se organizan con el objetivo de explicar de manera concreta un tema empleando lo que es un apoyo visual. En ella debe ser evidente lo siguiente. Bueno, los pasos más importantes para implementar la metodología ZoomDM, resaltando las características más importantes de dicha metodología. Y también debe ser evidente que se define claramente los elementos a tener en cuenta cuando se utiliza el Design Thinking y plantee ejemplos. Entonces eso es básicamente lo que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces el producto pues es una infografía. Debe tener las siguientes partes: título, texto, imágenes, iconos y otros gráficos. Cierto, es importante que se utilicen. Ahora vemos unas plantillas. Dice, se deben usar imágenes y... bueno, aquí está lo que acaba de decir. No debe presentar errores ortográficos y de puntuación. Y dice, en el siguiente enlace podrá encontrar ejemplos de infografías de comparación que le servirán como guía para el desarrollo de la actividad planteada. Entonces, si ustedes vienen y hacen clic en este enlace, me abro aquí mismo, voy a abrir un enlace aparte. Si venimos y hacemos clic en este enlace, entonces vamos a ver las diferentes modelos de infografías que hay. ¿Sí? Luego eso lo guardan en un archivo
en Word y lo envían en formato PDF y eso es lo que ustedes ya suben acá a la plataforma, pues si carga. ¿Listo? Entonces miren que por aquí están las diferentes modelos de infografías que hay. Entonces ustedes aquí ya pueden venir y seleccionar alguna, por ejemplo, personalizar la plantilla. Bueno, aquí tienen que obviamente registrarse, loguearse, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero el material de formación correlacionado, que es donde se explica entonces, aquí, perdón, lo de la metodología AsumDM y cómo se utiliza el Design Thinking, ¿listo? Que es el material de formación que ustedes verán ahí en la plataforma correlacionado. Dice análisis de datos, el futuro de las organizaciones. Entonces, aquí básicamente es información para aprender a implementar proyectos de ciencia de datos desde metodologías existentes para su análisis y a partir de la identificación de necesidades y los requerimientos de la organización. Yo voy a hacer pues una lectura bastante rápida y ya saben, ustedes luego el material lo pueden consultar con más calma si algo no queda claro. ¿Listo? Aquí lo primero que nos invita es un videito, entonces vamos a colocarlo aquí. Análisis de datos, el futuro de las organizaciones. Introducción. Es innegable que actualmente todas las empresas manejan gran cantidad de datos e información, lo que hace que estos se conviertan en activos muy importantes. Desde esta perspectiva, es fundamental el desarrollo y la implementación de estrategias que garanticen su organización, seguridad y protección. Desde esta perspectiva, este componente se orienta a la comprensión de las diferentes metodologías utilizadas para la analítica de datos, metodologías necesarias para identificar el camino a seguir en el desarrollo de proyectos, que dentro de este contexto resulten exitosos y efectivos. Por otra parte, durante el recorrido por este componente se identificarán algunos conceptos de la estadística y su aplicación en el análisis exploratorio de datos, pues por medio de esta ciencia se puede recolectar, organizar, representar, interpretar la información, garantizando que los resultados obtenidos sean seguros y confiables. El recorrido por este componente formativo le permitirá reconocer cómo desde el análisis de datos una organización puede mejorar su nivel productivo, mitigar riesgos, optimizar procesos, mejorar su rentabilidad y lograr el éxito en el mercado y con la competencia. Aprender sobre este tema le resultará de suma importancia para su éxito profesional. En qué se enfoca el análisis de datos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia del análisis exploratorio de datos, cierto? Entonces, es necesario recalcar que en la actualidad, pues los datos se han convertido obviamente en el activo más importante para cualquier tipo de organización, ¿cierto? La información que maneja la empresa es obviamente su activo más importante, bien sea grande, mediano o pequeña. Y de su análisis, pues es fundamental porque de él salen todos los indicadores para toma de decisiones estratégicas que benefician pues las partes de una empresa o de un negocio, por ejemplo. ¿Cierto? Para conocer algunas de las razones por las cuales el análisis de datos resulta indispensable para el éxito de las organizaciones, se invita a revisar con atención el siguiente recurso educativo. Entonces, esa es la idea, que exploremos todo el recurso que está acá. Entonces, bueno, lo primero es la naturaleza, ¿cierto? El análisis de datos permite explorar, resumir y entender la naturaleza y trascendencia de los datos en el entorno empresarial. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros luego vamos a desarrollar una aplicación, un software, un programa, que la idea es que opere y llegue a aportar en las formas de operar de una empresa, es decir, que sea útil para la empresa, que mejore su productividad, que mejore sus operaciones internas, pues nosotros debemos estar en la capacidad de poder detectar en una empresa cuál es esa información importante, esa información crucial, esa información clave, que es la que nosotros debemos preocuparnos por capturar y manipular en nuestra aplicación para luego, pues que sea útil para la empresa en las tomas de decisiones, como decía acá arriba, y no centrarnos en información que no sea importante, que no sea relevante, que tal vez nos cause un proceso complicado en su captura, en su tratamiento y que finalmente no sea relevante para la empresa, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer como todo este análisis. Entonces, está en la organización, el análisis exploratorio de datos permite obtener y validar información que facilita la planificación y organización de los procesos.
la delegación de funciones y el seguimiento constante a cada una de las tareas asignadas. Bueno, eso es importante también, ¿cierto? Hacer luego un seguimiento para saber si están cumpliendo indicadores, si podemos mejorar en algún proceso, etc. También, obviamente, el manejo de clientes, ¿cierto? Permite mantener organizada la información de los clientes potenciales, como un inventario, qué sé yo, y poder captar en clientes futuros, ¿cierto? Podemos, con base en la experiencia de los clientes actuales, podemos diseñar estrategias, por ejemplo, publicitarias sobre cómo captar clientes a futuro. Pero para ello es básico pues, poder tener toda esta información perfectamente identificada y luego pues, accesible a través de un sistema, podría ser. Los volúmenes de información también permite dar valor a grandes volúmenes de información, ¿cierto? Y el funcionamiento organizacional, que nos dice que con este análisis se busca detectar errores, anomalías en los datos también, realizar la visualización de la información en gráficos, ¿cierto? Como para presentar en reuniones, en juntas, por ejemplo, validar hipótesis y por supuesto entender mucho mejor el funcionamiento en general de la organización y cómo poder tal vez potenciarlo o mejorarlo. Para realizar estos análisis exploratorios de datos se utilizan diferentes herramientas tecnológicas, entre las que se cuentan como por poner un ejemplo Anaconda, JupyterLab, que desde allí se despliega el lenguaje de programación Python, ¿sí? Y las librerías necesarias para facilitar su lectura, manipulación y aplicación de métodos estadísticos que permitan pues finalmente la visualización de los datos en forma de tablas y gráficos y de ahí pues entonces ya poder tomar decisiones, ¿cierto? A través de la interpretación de los mismos. Por otro lado, pues también existen diversas formas de realizar el análisis exploratorio de datos, como por ejemplo tenemos datos univariados, en el que se analiza tal vez una sola variable. Bivariado permite verificar el comportamiento de dos variables. Se puede estudiar una variable en función de la otra. Y la multivariada, cuando se combinan más de dos datos, se borran todos los indicadores posibles para el análisis de un fenómeno determinado. Pues cuando se centra sobre todo como en un problema determinado, por ejemplo, en una organización. En este orden de ideas, se puede afirmar que el objetivo principal del análisis exploratorio de datos es tener una visión clara de los datos que maneja la organización para que posteriormente indicar la técnica de ciencia de datos más adecuada para su tratamiento. Es más o menos lo que les decía, poder identificar los datos claves para asimismo después saber cuál es el mejor proceso a seguir para su tratamiento y poder diseñar tal vez la mejor aplicación, el mejor software, el mejor algoritmo posible ya en nuestro lenguaje Python y que esa aplicación sea útil dentro de la organización y efectivamente empiece a operar. Que no sea como pasará en muchas empresas que compran un software sin saber si era seguro que se ajustaba a la empresa o no y el software termina obsoleto y nadie lo usa y termina siendo antes una carga para los trabajadores porque en vez de apoyar los procesos operativos les da más procesos, más carga, más trabajo y termina siendo antes un complique para la empresa. Entonces esa es la idea, no ir a desarrollarlo en una aplicación que en vez de ayudar termina siendo más carga, más procesos, porque la aplicación sea muy difícil, porque maneja información que no es relevante, etc. Entonces, para que su organización alcance los objetivos que se ha propuesto, es necesario que se organice sus datos, entienda su contenido, se comprendan las variables importantes y cómo se relacionan entre sí, ¿cierto? Así se identifican patrones, se establece qué hacer con los datos que no sean pues normales y se llegan a conclusiones que permiten tomar decisiones finalmente frente a los procesos organizacionales. Todo pues ya en un visto desde el punto de vista empresarial finalmente es para la toma de decisiones, ¿cierto? Buscando siempre el mejor o el mayor, digamos, el punto operativo óptimo de la empresa, ¿cierto? Donde mejor pueda estar la empresa y producir su mayor rentabilidad. Todo lo anterior pues rescata la importancia del análisis exploratorio de datos que se resume en la forma de entender, visualizar y extraer información relevante de un conjunto de datos para establecer la ruta o técnica más adecuada para finalmente pues procesarlos. Entonces aquí conocemos más en detalle los pasos necesarios para el análisis exploratorio. Entonces nos dice, lo primero es plantear una pregunta de arranque. ¿Qué se quiere responder? ¿Cierto? Es básicamente hacia qué apunta la recolección de datos, para qué los estamos recolectando. Tenemos que tener una idea general del conjunto de datos que se tienen, ¿sí? No solo de los que nosotros queremos recolectar, sino en general de toda la empresa para nosotros poder ver de una pues, visión como más global efectivamente cuáles son los datos más asertivos para nuestra aplicación, por ejemplo. ¿Cierto? De ahí entonces ya podremos clasificar los datos por tipos, por ejemplo, ¿cierto? Y elegir el tipo de estadística necesaria para el análisis de dichos datos.
Entonces, seguramente ya en una empresa habrán tipos de datos que sean comunes, no sé si por áreas, por departamentos, por procesos operativos, qué sé yo, pero habrán datos que serán comunes por áreas, por ejemplo, entonces se podrán ir agrupando y clasificando y de ahí determinar qué datos necesitaríamos por cada área y qué datos transversales a todas las áreas tal vez. Cuando ya los tengamos identificados, entonces finalmente pues ya con la estadística necesaria lo vamos a poder ver en gráficos, en tablas, en general pues ya cualquier forma visual que podamos representarlos y que sea lo más óptimo para leer pues, por las partes directivas de una empresa, por ejemplo. ¿Cierto? Que de ahí ya se pueda entonces analizar las variables, sus iteraciones y pues extraer finalmente conclusiones en análisis y como les dije, tomar decisiones. Entonces hay una metodología para la ciencia de datos. Entonces su objetivo principal es la planeación de manera organizada de las metas, proyectos o implementaciones necesarias para que cualquier tipo de área que requiera un tratamiento específico funcione pues obviamente de la mejor manera. Desde esta perspectiva, una metodología enfocada en la ciencia de datos permite definir la ruta a seguir para la organización y el procesamiento adecuada para los datos. Una de las metodologías más utilizadas cuando se emprenden proyectos de ciencias de datos es la denominada ASUM, en inglés por Analytics Solutions Unified Method, cuyo significado en español es método unificado para soluciones de analítica. Es una metodología en ciencia de datos que permite llevar de manera organizada cada una de las etapas necesarias para desarrollar un proyecto de ciencia de datos y de esta manera garantizar el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto pues, sobre este tema en una organización. Esta se enmarca en tres acciones principales, las cuales se observan en las siguientes figuras. Entonces, en la primera pues está el análisis y el diseño, luego viene la configuración y la ejecución, y luego acá tenemos el despliegue, la operación y la optimización. Entonces, ya son como las tres etapas pues, principales, ¿cierto? En donde se resume toda la metodología. Primero viene la etapa, como siempre, de análisis de los datos, de captura, de estudio, ¿cierto? De planeación en general. Luego, pues viene la ejecución, que es el montaje, el desarrollo, ya si es algún sistema, alguna plataforma, algún software, pues su desarrollo como tal. Y luego ya vendrá la puesta a punto de ese software y posteriormente su despliegue como servicio a la organización, ¿cierto? Porque una cosa es hacerlo, pues obviamente en el ambiente de desarrollo, viendo si funciona o no, y otra ya desplegarlo para que toda la empresa pueda operarlo. Entonces eso tiene también su proceso ahí. Entonces, dentro de la implementación de dicha metodología se deben de tener en cuenta actividades propias de gestión de proyecto entre las que se encuentran el inicio, la planeación, la ejecución y el cierre. Para implementar la metodología es necesario tener en cuenta las siguientes fases. Entonces, dentro del inicio del proyecto, que es la primera fase, tenemos que hay que realizar un levantamiento de la información, ¿sí? Se debe hacer un diagnóstico respecto a qué tan preparada está la compañía para iniciarse en un proyecto de analítica y para ello, entonces, dentro de esta etapa tenemos que poder identificar factores como los siguientes. Primero, las tecnologías utilizadas. Segundo, la fuente de los datos, ¿cierto? Es decir, cómo vamos a hacer la captación de esta información. Si va a ser, no sé, manual, si va a ser por computador, si va a ser por través de celular, si van a tener que digitarla, si va a haber alguna aplicación que traduzca de voz a texto, bueno, no sé. Todo eso tendrá que definirse acá. ¿En qué tipo de tecnología vamos a utilizar para captar esos datos? Luego, ¿quién va a ser la fuente? ¿Cierto? ¿De dónde vamos a extraer esos datos? Dentro de la organización. ¿Quién es la persona encargada o las personas encargadas de suministrarnos la información correcta que necesitamos? Eso hay que identificarlo. Si yo necesito una información del área financiera, por ejemplo, no la voy a ir a pedir al área de sistemas. Cosas tan sencillas como esas, pero pues obviamente todo hay que planearlo dentro de un proceso bien ejecutado, ¿cierto? Dentro de una empresa. Luego el acceso a la información, ¿sí? Si va a ser, si la información es pública, si la información es confidencial, si yo desde mi rol como desarrollador o como captador de la información voy a tener acceso, a quién voy a tener que pedirle permiso para cierta información y hasta dónde voy a poder acceder, etcétera. ¿Listo? Asimismo, el volumen de la información, luego, qué tanta información se va a manejar, si son volúmenes muy grandes, pues de entrada vamos a saber que tal vez necesitemos luego bases de datos donde almacenarlos, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que saber el volumen de la información
Y finalmente, pues con qué instalaciones vamos a contar para el despliegue de esta información ya al servicio de los trabajadores de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Si va a estar simplemente visualizándose en alguna parte, si es una plataforma interactiva donde entonces las personas también puedan trabajar o realizar alguna modificación, etcétera, sobre la información. Bueno, todo esto se definirá en esta primera fase 1 de inicio de proyecto, ¿cierto? Posteriormente, entonces, para conocer los necesarios, con miras al inicio con el desarrollo de un proyecto de análisis de datos, se debe revisar el siguiente recurso educativo. Entonces, hay que, como todo proyecto, pues tiene que tener también un patrocinador, ¿cierto? Hace parte del nivel superior y toma decisiones clave para que se faciliten todos los requerimientos a nivel tecnológico y humano. Habrá un arquitecto empresarial que mantiene estrecha relación con los estrategas de la empresa para mantener todo el inventario tecnológico alineado con las metas empresariales, ¿cierto? Habrá entonces un arquitecto de datos también que se encargará de asegurar la infraestructura tecnológica requerida para soportar proyectos de ciencias de datos, recuperación, análisis y procesamiento. Lo que yo les decía, que vamos a necesitar computadores, celulares, teléfonos, servidores, bases de datos, en general, pues todo este tema. Habrá alguien encargado de este tema. También habrá un científico de datos que debe ser una persona que entiende muy bien los datos, es experto en estadística y herramientas tecnológicas para su análisis, ¿cierto? Analista de negocios también conoce muy bien el negocio, las estrategias, objetivos y metas de la compañía y debe trabajar muy de la mano pues con el científico de los datos para que las estadísticas y todo lo que se obtenga vaya correlacionado pues con la visión de la empresa y la misión y todo este tema. Habrá un gerente de datos y analítica que su función será organizar, facilitar y asegurar que los datos fluyan de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Deben engranar muy bien todas las áreas de negocio, ¿sí? Por si habrá que, tal vez esta parte de acceso a la información, me imagino que será la persona de encargarse de que, si hay permisos, si hay que hacer gestiones, pues estará bajo su rol, ¿cierto? En la fase 2 pues está entender el negocio. Acá es importante entender cuáles son los objetivos, pero también reconocer los requerimientos y necesidades organizacionales, ¿sí? Los problemas que podrían resolverse con la analítica. Entonces, para ello, pues hay que determinar los objetivos de la empresa. También, pues hay que, o se debe a veces realizar un recuento histórico del negocio que ayuda a determinar la situación actual y establecer las fortalezas que han permitido tener éxito organizacional. En muchas empresas los objetivos de negocio pues están completamente identificados, pero en empresas que no. Y dependiendo, por ejemplo, incluso hasta de lo que nosotros nos contrataran para hacer en un caso hipotético, pues definiríamos hasta dónde trabajamos y cuánto cobramos, si fuera el caso, por poner un ejemplo, ¿cierto? También pues determinar acciones de mejora y desde allí plantear objetivos o identificar posibles problemáticas que se puedan resolver desde el análisis de los datos. Es decir, tal vez al hacer el captamiento de la información y cuando ya estemos pues revisando, analizando toda la información, podamos detectar cosas que hasta ahora no hayan sido detectadas por nadie dentro de la organización y ser un plus extra que entraríamos a corregir con nuestro proyecto pues de ciencia de datos. Luego viene la evaluación, ¿cierto? Que para ello hay que tener en cuenta pues el inventario, con qué persona cuenta, los recursos computacionales, las herramientas de software disponibles, además de la documentación de los procesos internos, los requerimientos y restricciones, y para ello pues es bueno, como siempre, un cronograma de actividades, ¿cierto? Teniendo en cuenta políticas de protección de datos y las limitantes también de hardware y software. Evaluar los riesgos y planes de contingencia también, ¿cierto? Por si hay fallas, posibles problemas, pues qué ruta de posible solución, ¿cierto? De contingencia vamos pues a manejar, porque no podemos simplemente porque algo se daña, pues es que se dañó el sistema, entonces qué pena, se paralizó la empresa, pues no. Tiene que haber, ¿cierto? Algún plan de contingencia en tecnología, en hardware o software, o cómo vamos a operar en caso de que fallen, por decir algo, los servidores principales. Habrá, no sé si servidores secundarios o bueno, ya eso se define en esta etapa. Luego está la terminología, que básicamente pues es la socialización de la información en los documentos definidos para que toda la empresa pues como que hable el mismo idioma, ¿cierto? Como que todos sepamos exactamente en los mismos términos que es lo que queremos. También pues la relación costo-beneficio, ¿cierto? Y su utilidad. Creo que esto pues básicamente es clave.
y clasificar costos en directos e indirectos dentro de la recolección de datos y en el despliegue del proyecto. ¿Sí? Habrán costos que serán directos como, no sé, personal que toque contratar para la recolección de datos, pero habrán otros que no serán tan directos, como tal vez si toca pagar, no sé, algún hosting luego para almacenar información en una base de datos, no sé, se me ocurre algo así. Igual eso ya diría, pues dependiendo del tipo de empresa, si la empresa es tecnológica, no es lo mismo que es un hospital, que sea, no sé, un consultorio jurídico. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, ¿cierto? Un gasto en sistemas, por ejemplo, si la empresa es de tecnología, pues un gasto en sistemas será algo fundamental y prioritario para la empresa. Pero si la empresa es, no sé, un hospital, un consultorio jurídico, como decía, o otra empresa que no dependa tanto o su fuerte no sea la tecnología, tal vez cambie los rubros, los costos, la forma del manejo de todos estos temas. Entonces, todo eso pues también se identifica por acá. Pero normalmente con un proyecto de estos pues va alineado a beneficios, entonces eso es lo que se quiere demostrar, que los costos traen estos beneficios y cuál es su finalmente porcentaje pues como de favorabilidad para la empresa, digamos. La ruta de trabajo, ¿cierto? La claridad frente al paso a paso que se debe realizar en las etapas del proceso y los involucrados y sus responsables. También los reportes, ¿cierto? De cada etapa para ver si se están alcanzando pues los objetivos, ¿cierto? En la fase 3 de descubrimiento y entendimiento de datos, pues también está la recolección de datos iniciales, finalmente, entonces para determinar, pues finalmente la información que vamos a manipular. Si se debe escribir, las provisiones planteadas y verificar la calidad de los mismos. Bueno, pueden provenir de diferentes fuentes de información. ¿De cuáles fuentes? Fuente propia de datos, que es todo tipo de información, como por ejemplo encuestas, movimientos transaccionales y demás datos relevantes de la compañía, por ejemplo, si fuera un banco. Pero puede ser la compra de datos a una empresa externa, ¿cierto? En caso de que la organización no cuente con cierto tipo de datos, puede optar por comprarlos. Ustedes, por ejemplo, no saben que cada vez que ustedes van a un almacén y compran y dan su información y le dicen autoriza el tratamiento de datos personales para no sé qué, toda esa información luego se la pueden vender a empresas que hacen campañas publicitarias. Entonces compran todas esas bases de datos. Y hay datos abiertos también que son datos que se encuentran gratuitos en la web que nos pueden servir, obviamente. Luego es necesario escribir los datos presentes con cada colección analizada. Deben ser organizados en filas y columnas para su mayor entendimiento, obviamente. ¿Cierto? Identificarlas y saber cuáles son categóricos, cuáles son numéricos. Es importante establecer medidas de tendencia como la moda, media, mediana, balances máximos y mínimos. Entonces, ¿qué son estas medidas? Son datos que nos permiten pues, tomar decisiones más adelante. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen. También hay que ver la calidad de los datos, ¿cierto? Saber si están completos, si son correctos, si no tienen errores, si hay valores que no sean nulos o no representen nada. ¿Qué pasa si hay incorrectos? O que no haya duplicidad de información también, ¿cierto? Porque eso puede alterar la toma de decisiones. Se deben generar informes que indican el estado en que se encuentran los datos, teniendo en cuenta el proceso de recolección, la descripción de cada uno, su exploración y un reporte de su calidad. En la fase 4 viene la preparación, es una de las etapas que ocupa mayor tiempo porque los datos generalmente no cumplen con los parámetros requeridos para trabajar con ellos, entonces ¿qué hay que hacer? Un tratamiento. Entonces para ello se seleccionan, se crea una estrategia de limpieza de datos donde se eliminan los datos que definitivamente pues no nos van a servir, se completan los datos que estén faltantes que sabemos que sí nos pueden servir pero que no están pues totalmente completos. Integrar los datos cuando se obtienen datos diferentes de, ya sabemos, de diferentes fuentes, pues hay que, pues hay que recolectarlos en general, ¿cierto? Y integrarlos que al final, así vengan de diferentes fuentes, no importa, tengan el mismo formato. Entonces también, pues después de eso se realiza un informe sobre cómo quedó finalmente, pues esta limpieza de datos. En la fase 5 se construye el modelo. ¿Sí? Entonces al principio se plantean objetivos o metas, ¿sí? Para la construcción del modelo se pretende estructurar todo lo necesario para poder alcanzar esos objetivos y esas metas. Para ello, pues entonces, ¿qué hacemos? Se escoge la técnica para realizar el modelado. Se debe tener la claridad sobre lo que se está buscando con el análisis de datos, si se basará en patrones, indicadores, relaciones o en qué tipo de análisis. También el diseño pues, de las pruebas, que serán los grupos que serán utilizados para entrenamiento y las validaciones necesarias.
Estos deberán ser comparados con grupos base a lo que no se les puede realizar alteraciones. Y estas pruebas permiten determinar la validez de los resultados obtenidos. De alguna manera se hacen pruebas para determinar lo que decía acá que hay que verificarle pues a los datos. Aquí, ¿cierto? A su calidad. No es simplemente analizarlos ahí entre todos, saber qué se encuentran, no, son pruebas organizadas con las cuales uno puede determinar si hay errores o valores que haya que cambiar, etc. Bueno. Luego viene la construcción del modelo, entonces se selecciona la técnica y se procede a implementar los datos que ya han sido preparados. En la fase 6 se evalúa el modelo, entonces con los criterios de evaluación ya definidos y los resultados que se obtuvieron del modelo generado, se realiza un diagnóstico que permite determinar si el modelo es el indicado para el negocio. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Primero, que el resultado responda a las metas definidas por el negocio. Luego se realiza un mejor entendimiento de los datos de la compañía. También se genera una nueva información de valor que antes del proyecto de analítica no existía. Eso es importante, entendiendo que tal vez la empresa no conocía esta información, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer una compilación de datos, de estadísticas, de indicadores que tal vez para la empresa sean nuevos y representen o signifiquen un plus adicional, como dije hace rato, pues bastante importante. O puede ser que no responda a las expectativas, ¿cierto? Finalmente, el recurso educativo brinda claridad respecto a los procesos que se deben tener en cuenta para realizar una revisión final de todas las etapas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dice, revise que todo lo que se planeó al inicio del proyecto se haya llevado a cabo, determine los motivos por los que algunas acciones planeadas inicialmente no se ejecutaron. Cuando se desarrolla el paso anterior que se llama la identificación de errores, se deben establecer también acciones específicas para que estos pues, sean corregidos obviamente y no sigan generando consecuencias o riesgos más adelante dentro del desarrollo de un proyecto. También después de realizar debidas correcciones se preparan nuevamente los datos necesarios para dar respuesta a los requerimientos identificados. Esto es un ciclo de mejora continua, ¿cierto? Como un PHA, planear, hacer, verificar y actuar. Yo reviso, recopilo datos, miro los indicadores, veo que puedo corregir y luego ejecuto esas acciones, pero luego entonces tengo que volver a tomar datos para volver a medir, para volver a revisar si se ejecutaron esas acciones o no y que también se ejecutaron. Y para ello entonces sigo tomando datos y sigo en este proceso de mejora continua. ¿Listo? Entonces básicamente a lo que invita. Se evalúa pues si es necesario otro tipo de modelo o si el modelo que tenemos funciona muy bien. Y es importante documentar todos esos hallazgos, ¿cierto? Siempre pues reportes. Después de esto entonces hay que identificar los problemas y oportunidades de negocio. Entonces primero se puede conocer el negocio, ¿cierto? Desarrollar el análisis y de ser muy claros los objetivos, requerimientos y metas de la compañía. Para ello tenemos Design Thinking, que es una metodología que utiliza herramientas creativas para identificar necesidades y requerimientos de los usuarios o los clientes y desde allí desarrollar ideas innovadoras para lograr satisfacerlas. Entonces, ¿cuáles son sus fases? Primero, empatizar, ponerse en el lugar del otro, algo bien fácil para todos, ¿no? El segundo, definir, ¿cierto? Seleccionar la información necesaria o significativa, clasificar, pues, depurar. El tercero, idear, imaginar soluciones creativas para su tratamiento. Eso sugiere pues la metodología, ¿no? El design thinking. El 4, prototipar, construir una representación de una o más ideas para mostrar de cómo sería posiblemente la solución, ¿cierto? Un prototipo. Y luego la evaluación, donde se valoran los resultados y se establecen pues las respectivas acciones de mejora. Entonces, para empatizar, lo que se quiere es tratar de estar en la misma situación de otra persona, ¿cierto? Entender su situación, de pensar o sentir como esta persona lo haría. Por ejemplo, aquí les propone un ejercicio reflexivo. Haga de cuenta que se tiene una tienda de café. Se intenta saber qué piensan los clientes potenciales clientes al visitar el sitio. ¿Qué le llamó la atención de visitar su tienda y no otra? Puede ser el precio, la atención, la calidad del producto, el lugar en donde está situado, el ambiente que allí se disfruta. Como que si tenemos empatía con nuestros clientes podemos detectar la mejor manera pues, de llegarles, obviamente, ¿cierto? Definir, entonces lo que se quiere es depurar toda esa información para después de haber empatizado y quedarse con lo que realmente sea importante para el negocio. Como por ejemplo dice, la edad de las personas influye en la tienda de café, es decir, solo a menores de edad, mayores de edad, no sé.
La calidad de atención de la clientela es lo que se considera de mayor valor intangible en su negocio. Cada negocio pues, realiza sus propios juicios de valor y dará mayor importancia a estas variables que van encaminadas con los objetivos y métodos de su mismo. Luego idear, ¿cierto? Aquí se deben contemplar todas las posibilidades que tienen y plantear las mejores soluciones posibles a los diferentes problemas identificados. Por absurda, pues o loca o rara que parezca una idea, no se debe dejar de plantearla. A veces esas pueden ser las más eficientes o las novedosas sobre todo, ¿cierto? Y por ende las que más llamen la atención o las que más cambios positivos nos ofrezcan. Es un valor agregado que a la tienda de café los clientes puedan moler y llevar a preparar la bebida que van a consumir, por ejemplo. De hecho, no sé si existe realmente algún sitio así. Sería interesante que uno pueda ir y moler su propio café y luego tomarse. Como por poner este ejemplo. El prototipo, pues entonces ya realizar obviamente lo que conocemos todos es un prototipo, ¿cierto? Lo que sería una solución al problema. No debe ser nada muy elaborado, muy complejo, justamente es como un pequeño modelo para poder evaluar una posible solución. O ya implementarla más adelante a una mayor escala. Incluso si tiene a mano a lápiz, puede proceder a dibujarla, ¿cierto? Hace lo que uno no dibuja o no escribe, se le olvida. Los clientes del negocio disfrutan la preparación del producto tanto para ellos como para otros clientes, por ejemplo, nos propone aquí. Para ello existe un mapa de la empatía también que ayuda a identificar esas posibles variables que afectan el negocio. Entonces, ¿cómo se utiliza un mapa de la empatía? Primero, pues saber qué piensa y qué se siente. Por ejemplo, aquí el café debe ser de excelente calidad. La atención es más importante que el precio. El café es la mejor excusa para compartir. ¿Qué escucha, por ejemplo? Que si la cafetería tiene muy buen café, que el servicio no es el mejor, que el sitio es agradable, eso nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Qué habla y qué hace? Invita amigos a la cafetería, pero no es periódico como le gustaría, realiza sugerencias para tomarlo en atención. Que ve buenos comentarios, instalaciones pequeñas, acumulación de personas, por ejemplo. Todo esto para hacer un mapa de empatía, para tratar de determinar cuál es la mejor forma de llegar a nuestros posibles clientes, por ejemplo. Si escuchamos que o se escucha a nuestros clientes que hay más servicio, instalaciones pequeñas, no sé, sus dolores, dice acá, atención de calidad, le gusta sentirse bien atendido, por ejemplo, contar con un espacio agradable para compartir, etcétera, nos puede ayudar a determinar cuál es la mejor forma de atender en este caso a nuestros clientes, ¿cierto? Cada negocio tendrá por ende su estrategia para recopilar los datos que le permitan realizar los cuadros de la compañía, de empatía, perdón, la generación de dolores y necesidades de sus actuales o futuros clientes. ¿Cómo que podemos prevenir, cierto? De que de alguna manera nosotros mismos detectemos de que algunas de estas que están acá se presenten y podamos prevenirlas también. Anteriormente se vio que el paso a seguir eran las posibles soluciones y crear prototipos que propendan con la puesta en marcha de planes de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues tendría que mejorar el mal servicio y las instalaciones, que fue como que en el ejemplo, pues más falló. Entonces, bueno, esto es en general lo que nos propone la metodología Design Thinking, ¿sí? Allá les queda pues como para mayor, lo pueden leer con calma ya después. En cuanto a la estadística, pues entonces también aquí está cómo hacer los diferentes cálculos de datos. La media, por ejemplo, no sé si se acuerdan de por allá del colegio. La media es básicamente como el promedio, lo que uno conocía como promedio, ¿cierto? Sumar todas las notas y dividirlas entre la cantidad de notas. Aquí esta matemática sí se las dejo a ustedes para que la revisen con calma. No me voy a poner a hacer todos los ejercicios matemáticos, pero bueno, la idea es que sepan que así se calculan las diferentes variables, ¿cierto? La mediana. Entonces la mediana es la relación del problema presentado en la media, consiste en organizar los datos y tomar el valor que divide los datos en dos partes iguales. Para esta acción se tienen en cuenta dos consideraciones. Cuando los datos son impares, se toma el valor central dejando igual el número de registros a ambos lados. Entonces, cuando son datos impares, se toma el del medio, ¿cierto? Y cuando son datos pares, entonces se realiza la suma de los dos datos centrales y se dividen por dos. Cuando los números de datos son pares, como en este caso que son 10, acá eran 11, me imagino. Así acá son 11. Ahí como son 10, entonces se suman los dos del medio y se dividen entre 2. Así se calcula la mediana. Por acá está la moda, el valor que con mayor frecuencia se repite en una lista de datos. Por ejemplo, aquí me imagino que el que más se repite es 2, ¿cierto? 2, 2, 2, 2.
Yo supongo que su moda era 2. No sé dónde quedó. Ah, no, las veces que se repite. Entonces 2 se repite 4 veces, el 1 se repite una vez, el 2 9 se repite 2 y el 5 se repite 3. Esa es la moda. Y la tabla de frecuencias absolutas, que es... sirve para representar el número de veces que se repiten los elementos o grupos dentro de una serie de datos. Aquí desafortunadamente como que no se vio. Pero bueno, creo que sería ya pues una tabla más normal como la conocemos, ¿cierto? Por acá están las frecuencias, vamos a ver si sale la grafiquita, no salió. No, solo tablas. Bueno, entonces aquí está la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la varianza, cuando se quiere saber qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, y la desviación estándar, cuando se quiere saber qué tan disperso está un grupo de datos con respecto a la mediana, que se representa mediante estas fórmulas. Ya si alguien se quiere poner a realizar la matemática del asunto, pues bienvenido. Ahí le queda el material, ¿listo? Luego viene la preparación de los datos. Entonces para ello son los datasets. Básicamente pues una estrategia de recolección o representación. Entonces cuando ya las hemos organizado en filas y columnas ya los podemos presentar, ¿cierto? Ya se pueden descargar, comprarse. Por ejemplo, pueden ser con extensión CSV, no sé si los han visto así, como un archivito de texto, separados por comitas. Entonces, la primera es el número, el país, miren que acá arriba está rank, country, name, mail, height, en inglés, el número, el nombre del país, la estatura, etc. Es una forma como de representarlos en la extensión .csv, es bastante común. Y si no, la otra pues es Excel, ¿cierto? Entonces, este archivito se puede abrir en Excel, el archivo CSV, y Excel ya reconoce todas estas comitas y las vuelve tablas, pues como, no sé si aquí se ve como que, así, allá las toma. Y se da aquí, bueno, aquí está como el paso a paso, se da clic aquí en texto en columnas, se selecciona delimitados. Acá pues por coma en este caso, ¿cierto? Acá abajo ya se ve cómo van quedando. Y da a finalizar, entonces finalmente ya los carga así. Entonces este lo cargamos en Excel así y con esto pues ya podemos hacer gráficos o presentarlo en pantalla, ¿cierto? Tablas de frecuencia, obtener los valores que pues, nos presentan la guía. Finalmente, pues entonces tenemos el total de los registros, cuáles son las variables categóricas, las numéricas, si faltan variables, si existen inconsistencias, si hay que eliminar registros, si hay que reemplazarlos, ver si hay algunos repetidos y ya ver cómo los vamos pues finalmente a analizar. ¿Listo? Entonces, eso ya es en cuanto a la construcción del dataset. Entonces, no sé si hay alguna duda, inquietud o pregunta hasta ahí. Si no, entonces nos devolvemos acá pues a la actividad. Ya tenemos un poco más claro, ¿cierto? Ya vimos, pues entonces acá está en las diferentes secciones. En la 3 creo que era lo del Design Thinking, en la 2 el Assume de M y en la 5 el Dataset. Entonces ya la guía nos dice, ahora sí repitamos qué nos quería decir. Dice, el objetivo de esta actividad es que a partir del análisis de la metodología SUMDM que se utiliza en proyectos de ciencia de datos y de la herramienta Design Thinking para el entendimiento del negocio, es decir, pues los dos que acabamos de ver, se realice una infografía en la que se describa el uso de cada una de estas técnicas. Acá dice que debe tener en cuenta, pues, imágenes y textos, ¿cierto? Un apoyo visual. Los pasos más importantes para implementar la metodología Zoom, resaltando sus características y los elementos cuando se utiliza Design Thinking y plantear ejemplos. Entonces, aquí está en la guía las plantillas. Ay, la tenía acá. Estas plantillas, ¿cierto? Después aquí simplemente eligen cualquiera de las plantillas y ahí es comenzar a editarla. ¿Listo? Aquí porque no sé por qué no me reconoce el login, pero bueno. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer. Entonces, cuando a usted le toman un pantallazo, una foto, lo guardan en un archivo en Word o lo pasan a PDF y lo suben a la plataforma que finalmente pues nunca cargó. Pero bueno, no sé si es más o menos claro, si tienen dudas, inquietudes, preguntas. No, pero la verdad para mí todo está claro. ¿Todo está claro? Perfecto. Bueno, no sé si... A ver, ¿qué dicen por acá? Sí, señor, listo.
Bueno, pues básicamente esa es la actividad, eso es lo que hay que hacer. Lástima que la plataforma pues sí no se dejó mostrar como para haber visto de dónde descargar cada cosa, pero pues creo que es bastante intuitiva, ¿no? Como para saberlo descargar. Ya saben, en la guía está, vuelvo y repito, la actividad y el enlace donde están las plantillas. Acá ya es loguearse y seleccionar una, editar y ya. Y en el material pues está lo que se necesita, el Design Thinking y la DM. ¿Listo? Entonces ya cualquier otra duda, pregunta, inquietud que les surja luego, pues me pueden enviar al correo o preguntarme por la plataforma, por el chat de la plataforma o por el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Y pues eso era lo que tenía para compartirles hoy. Entonces, sin más, pues les deseo, si no hay más dudas o inquietudes, que pasen una muy feliz noche, que descansen y nos vemos en la próxima sesión de formación. Vale, profe, gracias. Tarde. Vale, a ver, que estén muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Instructor, que espera una pregunta. ¿La otra sesión sería cuándo? La otra sesión sería, buena pregunta, lástima que no podemos ver ahí, pero hay un cronograma. ¿Listo? Ok. Te Vale. lo voy a mostrar aquí. Es que sí, desafortunadamente la plataforma está completamente caída. Sí, no, sí, eso sí. Hoy sí, esta sí caía. Sí. Mira, entonces ahí lo podrás consultar, ingresas a la sección cronograma. En este caso, la próxima está planeada para el 17 de junio, que vendría siendo, creo, el próximo jueves. Ah, no, el próximo martes sería. Sin embargo, pues si ya llega a haber algún cambio, alguna cuestión, pues yo publico un anuncio y se reprograma. Listo, están pendientes. Y si no, pues aquí en el programa mira que están tentativamente las fechas de todas las sesiones. ¿Listo? Ok, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego entonces, que estén muy bien. Hasta luego, profe.